¿Alguna vez has sentido que el mundo, con todo y su ruido y sus prisas, nos han hecho olvidar algo esencial? Que bajo de capas y capas de cemento y pantalla yace un conocimiento ancestral, polvoriento, esperando ser recordado. Bienvenidos y bienvenidas a Mirfac Mitológico, y hoy emprenderemos un viaje sonoro hacia el corazón de la Amazonía venezolana para adentrarnos en una de las cosmologías más ricas y coherentes del continente y posiblemente del mundo. Así que prepárate, vamos con la intro. Sabiduría sin tiempo al girar. Los ríos son voces, el viento es un coro que narra. Imaginen un universo donde el bien y el mal no son conceptos abstractos, sino fuerzas primordiales que luchan para dar forma a la creación, donde el héroe cultural Wanadi desciende del mundo de la luz perpetua para traer el orden, el canto y la sabiduría a una tierra vacía, y donde su sombra, o Dosha, el señor del caos, nacido de la podredumbre, siembra el mal, la enfermedad y la muerte. Miren, esta es la historia del Huatugna. No es solo un conjunto de leyendas o mitos, es la epopeya sagrada del pueblo yecuana. Es su Biblia, su libro de historia y su mapa cósmico. Todo en uno, un relato que nos habla de un tiempo en el que el cielo y la tierra eran uno. Y que explica con una lógica profunda y conmovedora por qué nuestro mundo conoce el sufrimiento y la belleza, el día y la noche, la vida y la muerte. Hoy aquí, con su humilde seguidor, Mirfac Mitológico, desentrañaremos los secretos de este ciclo místico. Descubriremos cómo los yecuana explican el origen de todo, desde los ríos hasta las estrellas, y cómo incluso logran incorporar el trauma de la conquista europea en su visión del mundo. Así que ajusten sus auriculares, abran su mente, porque ya es tiempo de sacudirse el polvo de la ignorancia. Acompáñame a perderse en las profundidades de la selva y encontrarnos con los cantos del Huatugna. Miren, en este podcast vamos a hacer un análisis del Huatugna, la cosmología y mitología de los yecuana. Miren, el Huatugna es una recopilación de mitos fundacionales del pueblo Soto, también conocido como yecuanas o maquiritares, originario de la Amazonía venezolana, recopilado por el antropólogo Mar de Cibrius y publicado por primera vez en 1970. Esta obra se ha convertido en una de las fuentes fundamentales para comprender la cosmovisión de este pueblo, describiendo la creación del mundo, la aparición de los primeros seres y las enseñanzas de sus héroes culturales. El Huatugna es más que un simple conjunto de relatos. Como ya lo decía anteriormente, es la epopeya histórica y cultural de los yecuana de Mar de Cibrius, que trabajó durante años con narradores indígenas para transcribir de la forma más fidedigna posible estas historias de tradición oral, respetando sus matices y estructuras narrativas originales. La primera edición en español fue publicada en Caracas por Monte Ávila Editores, y en 1980 se lanzó una edición en inglés traducido por David Gus, lo que amplió su alcance internacional. Miren, la obra ha sido celebrada por su profundidad y coherencia. El escritor John Upkit
la destacó como uno de los registros más coherentes y artísticos de la mitología indígena suramericana, mientras que el renombrado mitólogo Joseph Campbell la consideró el ciclo mítico mejor documentado de la selva sudamericana. Bien, la cosmología presente en el Watuná pinta un cuadro complejo y estratificado del universo, que se estructura en una dicotomía fundamental entre el cielo, conocido como Cauña, y la tierra como Nono. Miren, aquí se dice que Cauña, el mundo celestial, es el principio, solo existía Cauña, el cielo. Era un lugar de luz perpetua, sin mal, sin enfermedad y sin muerte, habitado por los Cahuana, seres sabios e inmortales. Era un mundo donde la comida estaba siempre disponible y no se necesitaba trabajar. No existía separación entre el cielo y la tierra. Todo formaba parte de una misma realidad iluminada por Wanadi. La creación de la tierra y la llegada del orden. Wanadi, el ser supremo, que habitaba el cielo más alto, decide crear vida en la tierra, que entonces estaba vacía. Para ello, envía a la tierra a sus mensajeros, o demododes, que son emanaciones o espíritus suyos. El primero en destacar, Serúe, que trajo el conocimiento del tabaco, la maraca y la huiriqui, collares sagrados para comenzar la creación de los primeros pueblos. Ok, miren, el origen del mal y la dualidad, la cosmología yecuana, se ve profundamente marcado por la irrupción del mal en el mundo. Este surge de manera accidental, cuando el primer Wanadi entierra su placenta tras nacer. Al pudrirse, da luz a Kua, también llamado Odosha. Es un ser feo, malvado y cubierto de pelo. Odosha representa la fuerza del caos, la enfermedad y la muerte, y declara la guerra a Wanadi por el dominio de la tierra. Esta lucha cósmica entre Wanadi, el bien, el orden de la luz, y Odosha, el mal, el caos, la oscuridad, es el eje central de la cosmología yecuana y la explicación última de por qué el mundo actúa, conoce el sufrimiento, el hambre y la muerte. Mira, le voy a explicar más o menos cómo está constituido esta cosmología. Como primer lugar tenemos a Cauña, el cielo. Es un mundo de luz perpetua, inmortal, abundancia sin trabajo. Su significado y fundación significa la morada original de los dioses, representa el estado ideal y primordial del universo. Mono, la tierra. Es un mundo físico, escenario de la lucha entre el bien y el mal. Su significado y fundación es espacio de creación, prueba y transformación para la humanidad. Wanadi, ser supremo, dador de luz, orden y cultura. Su significado y fundación significa héroe cultural y principio del bien. Crea a los humanos y le enseña conocimiento. Tenemos a Odosha, o mejor conocido como Kaú. Es un ser nacido de la pudredumbre, principio del mal, caos y muerte. Significado y función, pues bueno, es el antagonista de Wanadi. Introduce el sufrimiento, la enfermedad y la muerte en el mundo. También tenemos a los Damodedes. Son unos mensajeros o emanaciones del Wanadi celestial. A ver, ellos actúan como intermediarios entre el cielo y la tierra, ejecutando la voluntad creadora. Mire, el Watuná está compuesto por una serie de relatos interconectados que detallan la enseñanza de sus héroes y la transformación del mundo. Wanadi, el héroe cultural, Wanadi es la figura central. No es un dios lejano, sino un creador y transformador que actúa directamente con el mundo.
Sus diferentes encarnaciones, o Demodedes, o los Atitudijana, intentan una y otra vez fundar un orden perfecto en la tierra, similar al cielo, pero sus esfuerzos son saboteados persistentemente por Odosha. Los Hireke y la serie de los hermanos. Otro ciclo mítico crucial es de Eureke y sus hermanos. Eureke es un héroe embaucador, cuyas aventuras suelen terminar en catástrofe cósmica, pero que también conduce a transformaciones esenciales para la configuración del mundo actual, a través de sus actos, a menudo impulsivos y torpes. Se explica que el origen de la noche, de los animales, la sexualidad y la comida. Por ejemplo, en una de sus historias, su curiosidad provoca una gran inundación que da origen a los ríos de la región. En cuanto a la fusión del mito y la historia, el ciclo mítico no termina en un tiempo puramente legendario. Una de las características más notables del Watugna es cómo incorpora el encuentro histórico con los europeos. En su estructura mítica, Joseph Campbell destacó como el final del ciclo. La figura de Wanadi es crucificada, lo que simboliza el trauma del contacto con los misioneros católicos y los conquistadores. Este hecho muestra la capacidad de la mitología yecuana para metabolizar eventos históricos profundos y revalorarlos dentro de su propio marco simbólico. Miren, el Watugna trasciende su valor como texto antropológico para erigirse como una obra literaria filosófica de primer orden. Miren, yo creo que esta obra permite acceder a una cosmovisión indígena compleja y rica en simbolismo, mostrando la relación profunda de los yecuana con la naturaleza, los ríos, los animales y los espíritus. Miren, académicos como Andret von Hending han analizado el Watugna como un ejemplo de la tensión entre la tradición oral y su fijación por escrito. Aunque los yecuana recibieron con entusiasmo esta versión escrita de sus mitos, este proceso implica una transformación. Las narraciones fluidas y contextuales de la oralidad se convierte en un texto canónico, lo que conlleva tanto una ganancia en preservación como una potencial pérdida de vitalidad y capacidad y adaptabilidad. Mire, en cuanto a las obras de Cibrius, ha sido fundamental para las narrativas yecuanas. Sean consideradas como parte integral del patrimonio literario de América Latina. Críticos como Isabel María Fonseca argumenta que el Watugna debe ser leído como un clásico de literatura del Cuarto Mundo, digno de estudio y reconocimiento, en pie de la igualdad con otras grandes tradiciones literarias. El Watugna se revela, en definitiva, como un sistema cosmológico y mitológico profundamente coherente. No solo explica el origen del mundo y la condición humana a través de la lucha interna entre el orden Wanadi y el caos Odosha, sino que también demora una notable capacidad para integrar nuevas experiencias históricas, manteniéndose como una tradición viva y fundamental para la identidad del pueblo yecuana. Bueno, muchachos, y así hemos llegado al final de este bonito podcast de nuestro viaje por el universo del Watugna. Hemos navegado por un cosmos estratificado como Cauña, el cielo, la luz perpetua, observa Nono, la tierra, escenario de la batalla eterna entre la creación y el caos. Hemos conocido a Wanadi, el dador de luz y cultura. Hemos sentido la sombra fría de Odosha, el principio del mal que nació de lo podrido. Nos hemos maravillado con las enseñanzas, a veces gloriosas y a veces torpes, de un héroe como Eureke, cuyos actos dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Pero miren, más allá de los relatos de la creación y de las luchas cósmicas, el Watugna nos deja una lección profunda, que la mitología no es un cuento viejo y polvoriento,
Es un sistema vivo de conocimiento, una forma de entender el lugar de la humanidad en el universo, de procesar el trauma histórico y de mantener viva la identidad de un pueblo contra viento y marea. Es una voz que desde el corazón de la Amazonía nos recuerda que todas las culturas tienen su propia verdad, su propia cosmología digna de ser escuchada y respetada. Así que sin duda alguna ya es tiempo de sacudirse el polvo de la ignorancia, tiempo de escuchar estas voces ancestrales que nos han hablado no solo del origen de los Yecuana, sino de preguntas universales que nos compete a todos. ¿De dónde venimos? ¿Qué fuerzas rigen nuestro mundo? ¿Y qué historias queremos contar sobre nosotros mismos? Y bueno, muchachos, este viaje mitológico llega a su fin. Les agradezco mucho por su compañía. Esto es Mirfag Mitológico. Recuerden que el mundo está lleno de historias esperando por ser descubiertas. Si te gustó, regálame un like, comenta, comparte, sígueme, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que sepas que hay un nuevo video. Así que sin más nada que decir, hasta la próxima, que Wanadi les ilumine el camino. ¡Skol! Sabiduría.